Aleluya, ahora sí. Dios les bendiga, amados. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Le damos la gloria a Dios porque hoy nuevamente usted ha decidido comenzar su día a los pies del Maestro. La palabra en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que usted está haciendo hoy precisamente es eso. A pesar de que puede tener muchas cosas que hacer, a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido, usted decidió escuchar la palabra del Señor. Hizo todo lo posible por estar presente, porque sabemos que el enemigo tenemos que vencerlo, y porque ya Cristo lo venció en la cruz y nosotros tenemos que seguir venciendo y parándonos en la cabeza. Así que la decisión que usted tomó hoy precisamente es eso. Y no dude que cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, Dios va, dice su promesa, claro está, que Dios va a añadir todas esas cosas. Y nosotros nos debemos preguntar qué cosas son esas. Pues lo que es la vestimenta, lo que es la comida, lo que puede ser la salud. Así que todos nosotros, buscando primeramente su reino, todas las demás cosas, como dice, serán de bendición, serán añadidas. Y no dudes, ¿tú sabes por qué no puedes dudar? Porque Dios siempre es fiel. Así que le damos la bienvenida a nuestro culto y reciban un abrazo de parte de nuestra congregación en el amor del Señor. Hoy día tenemos que preguntarnos a quién escuchamos. Hoy día, ¿a quién escuchas? ¿Escuchas a tu corazón según son los sentimientos? ¿Escuchas la voz de tu conciencia cuando metemos la pata bien profundo? ¿O escuchamos a alguien que lo que está haciendo es manipularnos para usarnos, para que se cumplan sus propósitos y no los propósitos de Dios? ¿O estás escuchando la voz de Dios? Y ojo, que cuando yo le digo que está escuchando la voz de Dios, tengo que tener cuidado con esto, porque por ahí hay muchos diciendo que Dios les dijo cuando Dios verdaderamente no ha dicho nada. Tenemos que considerar algo, que si yo tengo una relación íntima con el Señor, de esa manera mantengo alimentada mi vida espiritual. Y asimismo también Dios me da el discernimiento para poder reconocer lo que Él dice versus lo que no está diciendo Él. Y recuerde que, como le dije al principio, eso va a ocurrir si tenemos verdaderamente esa relación íntima con el Señor. Por ahí hoy día tenemos algunos grupos que dicen que Dios ya no está hablando. Tenemos unos grupos diciendo que ya Dios no sana. Algunos creen que Dios no dirige y creen que nos dirige solamente cuando lo necesitamos. Yo tengo una enfermedad, tengo una situación, Él viene, toma el control de eso y luego se va y no sé más de Él. ¿En serio podemos creer eso? Otros dicen que Dios solamente nos habla por lo que leemos en la palabra. Y yo le pregunto, ¿qué cree usted? Y también me da pena de que no estemos en la iglesia, dentro del templo, para poder abrir esta pregunta a discusión. Pero yo le puedo decir que Dios todos los días nos habla. Todos los días Dios toma el control de nuestras vidas, nos dirige, ya sea por su palabra, la palabra que está escrita y a través de su Espíritu Santo. Pero eso sucede si se lo permitimos y nos mantenemos conectados a Él. Porque ¿cómo lo vamos a entender si no conocemos su voz, si no conocemos su idioma? Busquemos en la Biblia la escritura base que vamos a estar trabajando en la mañana de hoy, que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y vamos a estar trabajando con el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y leeremos los versículos 20
y versículo 22. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice la palabra del Señor. Versículo 20, Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, escuche lo que dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es parte de uno de los mensajes que el Señor le envía a las 7 iglesias a través de Juan. Pero también aplica a nuestras vidas. Porque si no somos capaces de escuchar la voz de Dios y aplicarla como Él nos pide que hagamos, ¿qué entonces qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Viviendo una vida desordenada. ¿A quién estamos escuchando? Pero peor aún, ¿a quién le estamos obedeciendo? Por ahí hay algunos movimientos, y escuche bien, no dije cristiano, dije movimientos, que creen en la doctrina según los fariseos. Solo aceptan lo que está escrito en el Pentateuco, que es lo que escribió Moisés en los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Solo eso es lo que ellos aprueban y rechazan todo lo demás. Otros dicen que ya Dios habló y lo que alguien diga no viene de Dios, es inválido. Aunque no es menos cierto que la palabra nos dice ahí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y el capítulo 22 es el último libro, el último capítulo de Apocalipsis. Capítulo 22, versículos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el versículo 19 continúa diciendo, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, si quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en su libro. O sea, el que le quite o añade a lo que ya está escrito en la palabra de Dios va a pagar las consecuencias. Pero piense usted, ¿qué es lo que usted puede creer? Que le servimos a un Dios que en días actuales Él no habla a su pueblo. Todos los días necesitamos escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos da la paz espiritual interior, esa paz que no se alcanza por nada, que no sea esa paz que produce Él en nuestra vida, en nuestro interior. Esa voz que nos muestra las decisiones que debemos tomar. Pero también es la voz que nos muestra las injusticias. Injusticias que nosotros cometemos. No solamente nos lo muestra para que lo sepamos y tengamos conocimiento, sino para que vayamos donde la persona que fuimos injustos, que insultamos, que ofendimos y le pidamos perdón. Eso es lo que usted hace. Hermanos y amigos, debemos tener algo bien claro. Si Dios hubiera decidido no volver a hablarnos, ¿por qué nos envió su Espíritu Santo? Su Espíritu Santo para que nos mostrara la diferencia de lo que era lo correcto, lo incorrecto. Para que nos mostrara la diferencia entre las cosas de Él versus las cosas de Satanás. Entonces, ¿no nos hablará Dios en nuestros días? Claro que Dios nos va a hablar en nuestros días. Por lo que está escrito en la palabra y por medio de su Espíritu Santo que Él deposita en nosotros cuando nos arrepentimos y lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Para poder reconocer cuando Él habla en nuestras vidas, para poder reconocer lo que tenemos que hacer
en nuestras vidas, las decisiones que debemos tomar, el camino que debemos andar. Fíjate, Satanás en una ocasión se le presentó a Jesús en el desierto para tentarlo. Lo vemos en el capítulo 4 del libro de Mateo. Capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 4. Y respondió, dice la palabra del Señor, y respondió y dijo, escrito está. Esa es la respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esta palabra que está escrita en este lugar. No cabe duda de que nosotros somos tentados todos los días. Siendo eso así, que somos tentados, ¿cómo podemos contrarrestar esas tentaciones? El Señor nos los pone aquí directamente. El Señor nos dice en la mañana de hoy que lo tenemos que hacer con la palabra que está escrita, que sale de su boca. ¿Y cómo podemos decir entonces que sale de su boca si Él no me habla? Él en nuestros días también habla a nuestras vidas. Y esto significa que si todos los días somos tentados y eso lo contrarresto con su palabra, entonces el Señor aún en nuestros días nos habla para poder vencer la tentación. Y cuando profundizamos un poquito más en esa palabra, que nos dice de toda palabra que sale, es una descripción presente. Es una descripción presente en el momento que fue escrita, en aquel momento, pero también para los tiempos nuestros, los tiempos que van a venir, los tiempos venideros. Eso nos incluye a nosotros, pero también incluye a los que van a venir después de nosotros. Porque la palabra del Señor nos invita a mirar el ayer para que podamos ver nuestros errores y corregirlos y no volverlos a cometer. Que nos podemos proyectar en ellos, que podamos reconocerlo. Pero también nos invita a mirar el hoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Y también mirar el mañana, porque de la manera en que yo estoy viviendo el día de hoy, cómo yo estoy viviendo mi vida, cómo me estoy relacionando con los demás, va a ser lo que voy a ver en el mañana para mi vida y a los que vengan después de mí. ¿No es así? Acompáñeme ahora al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva, eficaz. Hace referencia a la hora y al mañana. O sea, podemos verlo como algo que sucedió en el pasado, pero también lo podemos ver como algo que está sucediendo en el presente. Y continúa ocurriendo para el futuro, continuará ocurriendo para el futuro. Dios, quien habló en épocas pasadas, está hablando en el presente, pero también va a continuar hablando para el futuro. Porque al Dios que yo le sirvo no es un Dios mudo. Él habla a mi vida todos los días. Me habla cuando me preocupo porque hice algo que no debía hacer, porque hice algo incorrecto. Siento su Espíritu Santo redarguyéndome. Cuando dije algo que no debí decir. Él me habla cuando ofendo, cuando lastimo, cuando tomo malas decisiones. Él me lo dice. Escucho su voz cuando le pido perdón al que ofendí.
Y también tengo que pedirle perdón a Él, porque cuando yo ofendo, cuando le falto a alguien, también le falto a Él. Ahí también escucho su voz, porque me da paz, porque me demuestra que lo que estoy haciendo es lo correcto. Ahí escuchamos la voz de Dios. Estoy seguro de que usted, al igual que yo, donde quiera que está, observa a su alrededor, mira a su alrededor. Y ahí vemos muchas cosas, vemos necesidades, vemos situaciones. Pero a alguno puede ser que eso no le cause ningún efecto, ver la necesidad del otro. Puede ser que siga hacia adelante sin prestar mucha atención. Si hace eso, precisamente Dios nos está hablando a través de esa necesidad. Y si hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Ignorando la voz de Dios. Recuerda lo que pasó allí con el buen samaritano, con lo que pasaron antes del buen samaritano. Esas cosas a otros nos causa dolor. Nos causa dolor en nuestro corazón, en nuestro interior. Lo que nos obliga a actuar primeramente porque no queremos que nadie sufra, pero también porque no queremos que sigan viviendo de espaldas a Dios. Si no se ha dado cuenta, eso precisamente es escuchar la voz de Dios. Pero no es solamente escuchar la voz de Dios, es obedecerla. Y hoy le oro al Señor para que todos nosotros tengamos el mismo sentido y nos demos cuenta de lo necesario que es para todos escuchar su palabra, escuchar su voz y obedecerla, para dejar atrás la manera incorrecta en que muchos han decidido vivir. Porque escuchar su voz y obedecerla es que podemos recibir las bendiciones que Él nos ha prometido. Cuando nos dice, todas estas cosas nos serán añadidas, nos va a dar salud, nos va a dar crecimiento espiritual, nos va a permitir servir en su casa, disfrutar del gozo de su presencia, de la libertad de poder adorarlo y de la salvación y vida eterna que Él nos ha prometido. ¿Qué más puede desear una persona que ama a Dios, que escucha a Dios, que escucha su voz y anhela cada día estar más cerca de Él, escucharlo, su presencia, sentir su presencia? Pero también hay algo importante que tenemos que saber. Que para poder escuchar su voz y poder entenderla, tenemos que primero conocer su voluntad y aceptarla. Porque muchas veces nosotros queremos alcanzar metas por nuestros propios esfuerzos, sin permitir que Él sea parte de nuestra decisión, sin presentar nuestras metas, nuestras decisiones primeramente a Él. Definitivamente, ¿cómo podemos esperar que Dios entre a algún lugar que no ha sido invitado? Recuerda la palabra que leímos en la escritura base en Apocalipsis 3. Si alguno oye, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y me permite entrar, yo entraré. Tenemos que permitirle entrar. ¿Cómo podemos esperar que Él entre a algún lugar que no ha sido invitado? Ahora nos damos cuenta, ¿tú sabes cuándo nos damos cuenta que no lo hicimos parte de nuestra decisión? Cuando esperamos, comenzamos a sufrir las consecuencias de las malas decisiones, las consecuencias de lo que hicimos incorrectamente. Nos damos cuenta de que Él debió ser parte de esto desde el principio. Desde el principio debía abrir la puerta porque era algo que yo estaba decidiendo, era algo que yo tenía que hacer, poder incluirlo desde el principio. Pero me envolví en mis propias concupiscencias, en mis propios deseos y olvidé y no escuché que estaba tocando a la puerta. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya.
¿Por qué no hacemos aparte a Dios desde el principio? ¿Por qué? Si Él nos ha prometido que su voluntad para nosotros es agradable y perfecta, lo vemos en la Escritura, lo escuchamos en la Escritura. Él nos ha prometido que va a ser agradable y perfecta. ¿Qué significa eso para mi vida? Que siempre va a ser buena su presencia en mi vida, su voz en mi vida. Siempre va a ser buena para nosotros. Y buena quiere decir que va a ser de bendición. Entonces, ¿por qué nos negamos a escucharlo y a obedecerlo? ¿Por qué nos negamos a incluirlo, a ser parte de nuestras decisiones? ¿Por qué nos negamos a incluirlo, a ser parte de nuestra vida desde un principio? Hágase usted esa pregunta, pero contéstese honestamente. No conteste lo que alguien quiere escuchar o lo que usted entiende que puede, o contéstese honestamente. Y yo le voy a ayudar un poquito a buscar esa respuesta. ¿No será porque nosotros solos somos los que queremos llevarnos la gloria y que sea la gente que nos exalte? No, qué bueno, Manuel, qué bien lo hiciste. Sigue hacia adelante. Yo saqué desde un principio confiante. ¿Y dónde estaba el Señor en todo eso? ¿Dónde está el Señor? ¿Se acuerdan la canción de Michael Rodríguez hace muchos años de Burro? ¿Verdad? ¿Por qué? No seas burro. No te entiendes que puede ser que el que te están mirando es el que está sobre ti. No te están mirando a ti. No nos están mirando a nosotros. Están mirando a aquel que está sobre nosotros. Aquel que nos protege. Aleluya. Y cuando digo burro, lo digo con respeto. Es por la canción. No lo digo en tono de ofensa. Amén. Cuando hacemos lo que Dios nos pide, estamos dejando atrás las cosas que nos impiden caminar con Jesús. Así no nos desviamos del camino correcto. Es el camino que nos lleva a Jerusalén, el camino que nos lleva a los pies del Maestro. Y no tenga la menor duda que ese camino es hacer su voluntad. Ahora bien, usted al igual que yo, ¿alguna vez se ha preguntado qué espera Dios que yo haga? En esta situación, ¿qué espera Dios que yo haga? O en tal o cual situación, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué debo decidir? En una ocasión, Zacarías tuvo una visión. Y dentro de esa visión tuvo una conversación con el ángel de Jehová. Y lo vemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6. Ahí Zacarías tuvo una conversación con el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová le vino a traer un mensaje para llevarlo a los demás, para llevarlo a Zorobabel. Entonces respondió, y Zorobabel era el rey de Judá. Fue también aquel que hizo la segunda etapa de la construcción del templo en Jerusalén. Y también fue al que Dios usó a través de Zacarías para llevarle este mensaje para que Zorobabel fuera a rescatar al pueblo de Israel, que luego de haber sido rescatado de la esclavitud de Egipto, volvió y dio vuelta atrás y volvió a Babilonia, al pecado, a la maldad. Zacarías 4, capítulo 6, versículo 6, perdón. Zacarías 4, versículo 6. Y este es el mensaje que le llevó el ángel de Jehová a Zacarías para que se lo llevara a Zorobabel. Entonces respondió y me habló diciendo, el ángel le habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo el Señor en la mañana de hoy? Que tires para adelante, que salgas a defenderte, que pongas a todos en su sitio, que te pares de frente y digas, no, hasta aquí. Yo no creo que eso es lo que Dios nos dice en la mañana. Dios nos está diciendo que lo primero que debemos hacer es orar, pedirle dirección, hacerlo parte de nuestras decisiones.
A eso Él se refiere cuando nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que cuando Él me dice no con ejército, yo no me tengo que defender con mucha gente que vayan a testificar de mí. No tengo que defender porque soy más fuerte que nadie, sino con mi espíritu, que vayamos donde vayamos, que llevemos la presencia del Señor, que sea el Señor el que esté con nosotros a través de la oración, que si no vamos con el Señor, no nos movamos. Definitivamente hay cosas que Dios nos manda hacer, pero no es con nuestras capacidades y mucho menos con nuestra fuerza, sino que para obtener la victoria tiene que ser de la mano de Él, para obtener la victoria y que solo de Él sea la gloria. Que Él sea el que tenga la victoria. Y esto no quiere decir que no hagamos nada, no quiere decir que Dios lo va a hacer todo. No es que nos metemos entonces en la hamaca a esperar que el Señor haga. No, no es eso lo que significa. Lo que esto significa es que todo lo que vayas a hacer, en todo lo que suceda, en todo lo que le suceda a tus seres queridos, esas batallas las tienes que pelear con tus rodillas, que es la oración. La parte nuestra es orar y confiar que Dios se encargará de lo demás. No importa cuál sea tu realidad. En la mañana de hoy o en los pasados días, no importa cuál sea lo que te esté preocupando, lo que te esté lastimando, esa situación tiene que presentársela al Señor en oración. Pero también tienes que creer. Tienes que creer, confiar y obedecer. Y ya para terminar, hermano, te pregunto, ¿la voz de quién escuchaste en la mañana de hoy? ¿Escuchaste mi voz o escuchaste la voz del Señor? Te pido que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tuya es la victoria, tuya es la gloria. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Padre. Ahora te pido, Dios, que nunca nos dejes solo, que siempre nos acompañe, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos siempre el camino correcto, que sea tu Espíritu Santo, Señor Padre, haciéndome y traduciéndome la palabra tuya en mi vida, que es de bendición. Así que yo te pido, Dios, que tú lo hagas así en cada uno de nuestros hermanos, aquellos que se pudieron estar conectados, Señor Padre, pero también te pido por todos aquellos que están a nuestro alrededor, que pudieran también tener necesidad, pero que tú nos has dado la encomienda entonces de nosotros poder llevarle tu palabra. Padre, gracias te damos por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.